¿Qué tal? Miren, la idea de este video es tratar de aplicar toda la información que dimos en lectura referente al tema de sistemas de evaporación. Para poder entender más a detalle qué importancia tiene cada uno de los balances de materia y energía, así como relaciones termodinámicas, incluso ecuación de diseño, pues qué mejor que hacerlo a través de un pequeño ejercicio de diseño. Aclaro que este enunciado es algo ficticio, incluso una modificación de los problemas propuestos de Ocontojo. Y bueno, quizá no lleve al alcance completo de todo lo que tendríamos de hacer, pero traté de llenar todos los espacios, ¿no? de todas las relaciones que podrían o deberían de tomarse en cuenta. Voy a dar lectura y luego les haré clarificando algunas cosas, ¿no? Un evaporador de triple efecto con una alimentación en corriente directa ha de concentrar 15.000 kilogramos por hora de una solución acuosa de glucosa que entra a 25 grados centígrados, desde el 10% hasta el 40% en peso. Para la calefacción se dispone de vapor vivo a 2.2 atmósferas y sobre el tercer efecto se mantiene un vacío bajo una presión absoluta de 27 milímetros de mercurio. Los coeficientes integrales de transferencia de calor para los efectos 1, 2 y 3 son 2800, 2500 y 1600 kilocalorías por metro cuadrado hora grados centígrados. Calcular las condiciones de operación restante y por supuesto, ¿no?, el área de transferencia de calor de cada efecto. Miren, lo primero que nos debemos dar cuenta es que los coeficientes globales de transferencia de calor nos los están indicando. Esto con el propósito de aligerar un poco la duración del video. Recuerden que cuando vimos el tema de intercambiadores de calor, todo fue alrededor del cálculo de estos coeficientes. Y en resumen, yo les puedo decir que al final de cuentas el cálculo de este coeficiente depende de dos aspectos: la geometría del dispositivo que se utiliza para transferir calor, ¿sí?, así como los regímenes de flujo de cada corriente, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo un evaporador donde tengo la parte del fluido que estoy evaporando de manera estancada, pues ahí quizá van a entrar las correlaciones de convección natural. Por otro lado, por dentro de la calandria o el serpentín, voy a tener un flujo de vapor que se mueve rápidamente en su interior y bueno, ahí va a entrar la convección forzada. Y para cada uno de ellos tenemos las correlaciones correspondientes y esto pues nos lleva a tener que revisar más material, documentarnos, y en el momento que nosotros queremos evaluar un coeficiente de transferencia de calor, pues el primer paso es tener que elegir un tipo de sistema de evaporación. Ya vimos que simplemente de convección natural tenemos de dos tipos. Tenemos uno de tubos horizontales y otro de tubos verticales. Luego tenemos los de película descendente, tenemos los de flujo rápido, tenemos los que están con un sistema de bombeo en la parte inferior. Entonces desde ahí tendríamos nosotros que tomar una decisión qué tipo de intercambiador vamos a utilizar, y eso a nosotros nos permitirá hacer la evaluación de estos coeficientes U. Bueno, en este caso el problema pues ya me estaría limitando a que yo debo cumplir con estos tres coeficientes y desconozco las características de este intercambiador. Ahora, triple efecto. Esto significa que yo no podría diseñar más de un triple efecto. ¿Por qué? Porque ocuparía el otro coeficiente de transferencia de calor. Sin embargo, yo podría incluso en este ejercicio muy en particular jugar con estas otras configuraciones. Vean que estos coeficientes están asignados a cada uno de los efectos. En ese trabajo yo estaría trabajando con un sistema en corriente directa. El sistema se puede, en cierta manera, reconectar de forma diferente y tener sistemas en contraflujo, incluso sistemas de configuración mixta, ¿no? Incluso también podemos llegar a sistemas en paralelo. Entonces, a pesar de que el enunciado nos está limitando estas condiciones, pues nosotros tenemos la capacidad de recombinar la forma de conectar cada una de las unidades. Algo que les voy a recomendar mucho es que hagan un diagrama, ¿sí?, un diagrama claro de cómo se conectan cada uno de los equipos, y sobre todo el etiquetado de variables. Es fundamental para evitar tratar de disminuir la posibilidad de un error en el cálculo.
Partiendo de ahí, vean que este sistema es tal como lo dice el enunciado, es un sistema en flujo directo. El vapor vivo y la alimentación fresca se alimentan en el efecto 1 romano y las corrientes 1 romano alimentan a la 2 romano, la 2 a la 3. Vean el etiquetado muy parecido a lo que nos maneja Ocontojo. Pero vean que algunas corrientes tienen un doble etiquetado. La razón es que esas corrientes pues son multipropósito. Por ejemplo, esta corriente es la salida del efecto 1, pero también es la alimentación del efecto 2. Por salud de los cálculos, yo sugiero que trabajemos con el doble etiquetado y que manejemos doble variable. Ahora, fíjense que no hay necesidad de calcular las dos variables. Calculando una variable se le asigna el valor a la otra variable, pero va a ser más fácil al momento de plantear los balances de materia o de energía. Otra cosa, fíjense que los vapores exhaustos o los condensados, mejor dicho, le he asignado una letra minúscula, mayúscula, minúscula. Estos dos flujos son del mismo tamaño, porque recuerden que los flujos los estamos manejando como flujo másico. La materia pues no se acumula dentro de la calandria. Entonces es de esperar que este flujo y este otro sean del mismo tamaño. Lo que no es igual es las entalpías, porque bueno, acá arriba yo tengo un vapor sobrecalentado y aquí tengo un líquido saturado o agua en su forma condensada. Entonces son entalpías totalmente diferentes. Sin embargo, yo hago esta diferencia porque al momento de plantear los balances de energía me conviene a mí con este etiquetado para evitar tener errores al momento de desarrollar los balances. Esto me va a asegurar mucho evitar la posibilidad de un error, que bueno, nunca nos salvamos de estos errores de cálculo, dado que esto implica bastantes operaciones. Bueno, tengo esto. Vean que mi sistema es agua-glucosa. Por experiencia yo sé que agua y glucosa no presentan calor de disolución. Si lo hiciera sería mínimo, indetectable. Pero lo que sí podemos saber es que la glucosa sí puede generar un incremento en el punto de ebullición. Sabemos también, si ustedes investigan un poco, que en el caso de las entalpías, una mezcla en específico de glucosa con agua obedece reglas aditivas, es decir, la entalpía de la mezcla es la entalpía del agua más la entalpía de la glucosa. Bueno, yo para poder trabajar en mi hoja de cálculo, pues me tuve que dar a la tarea de investigar todas las fórmulas que voy a tener que aplicar. Ok, aquí están todas las fórmulas completas, tal como las tomé de los libros. Primero, la ecuación de diseño de cada efecto. Vean, es la ecuación fundamental que dice que el flujo de calor es igual al coeficiente global de transferencia de calor, el área de calefacción y la diferencia de temperatura, ¿no?, entre el vapor que da calefacción y el líquido dentro de la cámara que está evaporando. Y luego viene el balance de energía. Observen que no cambié la nomenclatura, es la nomenclatura tal cual me lo maneja Ocontojo. Obviamente lo voy a hacer unas modificaciones y lo voy a adaptar a las variables de arriba porque tengo que hacer un balance de energía para cada uno de los efectos. Por otro lado, aquí les presento lo que yo denomino CP de mezcla. Fíjense que este CP de mezcla, si yo lo multiplico ya por el flujo mezclado, pues ya me da en cierta forma, y el delta T obviamente me da la entalpía de la mezcla. Para ello yo tengo que multiplicar cada uno de los CP de los componentes por la fracción másica. ¿Por qué la fracción másica? Es que generalmente los CP vienen en kilogramos, es energía por kilogramo grado centígrado. Entonces, si fuera por mol tendría que usar la fracción molar. Esto es bien importante. Esta es la forma de calcular la entalpía de una mezcla o de un componente puro. Yo ocupo una entalpía de referencia. Luego ocupo el calor sensible dentro de su cambio en estado líquido con su CP líquido. Y puede ocurrir que este líquido evapore, entonces aquí ocupo el calor de vaporización. Y puede ocurrir también que el vapor, mejor dicho, esté sobrecalentado. Aquí agrego el sobrecalentamiento, que este B
TB es el punto de ebullición, no necesariamente tiene que ser el punto de ebullición normal. Por ejemplo, si hablamos del agua, no necesariamente tienen que ser los 100 grados, aunque podría ser. Recuerden que los cálculos de entalpía es una función de estado, no depende de la trayectoria, depende del estado inicial y el final. Sin embargo, yo en este caso, yo voy a trabajar como los puntos de ebullición a la presión que esté cada uno de los efectos. Acá abajo les presento la ecuación de Antoine, ¿sí? Es una ecuación empírica. Les presento los dos formatos. El formato para calcular lo que viene siendo la presión de vapor y el otro formato para calcular la temperatura. Ahora, nos hemos dado cuenta que el calor latente juega un papel fundamental aquí. Entonces, esta es una correlación de Watson. Hay otras reglas, está la regla de Troughton, que es la más sencilla de todas, que dice que es 88 por la temperatura de ebullición. Realmente nos da un número constante, no nos da la variabilidad. Y en esta regla de Watson, nosotros podemos calcular el calor de vaporización a diferentes temperaturas de ebullición. Recuerden que las cámaras van a estar a diferente presión y es de esperar que al estar en diferente presión pues tenga diferentes puntos de ebullición y es de esperar que tengan diferentes calores de vaporización. Ahora, ¿por qué la fórmula tiene esta estructura matemática? Miren, lo que pasa es que cuando un líquido se va acercando al punto crítico, el calor de vaporización tiende a cero. Es decir, entre más cerca esté de su punto crítico, el calor necesario para pasarlo de la fase líquida a la fase vapor es menor. A tal grado que en el punto crítico el calor de vaporización es cero. Recuerden que en ese lugar ya no se distingue un vapor de un líquido. Bueno, no menos importante tenemos el incremento o elevación en la temperatura de ebullición. Vean, esta es la fórmula como lo vemos en los libros de fisicoquímica. Esta es la constante bulloscópica, la molalidad, y en este caso he escrito la constante cuando el disolvente es agua, que es nuestro caso, ¿no? Hay un incremento de medio grado centígrado por cada unidad molar en la solución que yo tenga. Y bueno, sabemos que en nuestros balances nunca vamos a ver las unidades molares por ningún lado. Si acaso nosotros vamos a trabajar con fracciones másicas, que es el porcentaje peso. Y bueno, aquí está la relación entre molalidad y fracción peso, ¿no? Claro, en su forma fraccionaria. Este MA es la masa molar, tendría que ser del soluto. Aquí he designado la A mayúscula como el soluto, pero aquí es bien importante que esta masa molar debe estar en mol sobre kilogramo, ¿sí? Entonces, si yo voy a usar la masa molecular de mi soluto, debe estar en kilogramos sobre mol. Eso no lo debo perder de vista, ¿no? Para que sean unidades consistentes en unidad molar, igual que aquí. Como se dan cuenta, es un poquito de todo, un poquito de fisicoquímica, termodinámica, balance de materia, energía, incluso siento que vieron en química analítica. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, mano a la obra, tenemos todavía que recabar información, algo que yo ya hice. Vean, busqué las ecuaciones de Antoine para el agua, encontré dos conjuntos en el rango de 1 a 100 grados, son estas tres constantes, y en el rango de 9 a 374 tengo estas otras tres constantes. Ahí pues yo no sé, recuerden que son cálculos arbitrarios, sin embargo debo de considerar que si yo quiero ser lo más riguroso posible, debo de considerar conmutar entre estas dos conjuntos de constantes. También me di la tarea de averiguar información de la glucosa, como es su masa molecular. Lo presento en dos versiones, gramo mol, kilogramo mol. El CP en estado sólido, obviamente, de la glucosa. Recuerden que la glucosa siempre va a estar sólida, disuelta pero sólida, ¿no? Dentro del agua. E información del agua, ¿no? Vean que tengo el CP del agua líquida, el CP del agua vapor, el peso molecular o masa molecular, su punto normal de ebullición, su calor latente normal, es decir, el asociado a 100 grados, y su temperatura crítica. Espero que no me falte más información. Con esto a mí me alcanza para tratar de hacer el diseño de nuestro intercambiador. ¿Cómo empezar? Miren, no hay una estrategia para empezar. Ustedes pueden empezar por el camino que ustedes quieran. En este caso, yo
exploré todas las posibilidades en el desarrollo del cálculo y traté de buscar ecuaciones o correlaciones o fórmulas matemáticas que me describan las propiedades. ¿Cuál es la idea? Evitar el uso de tablas y curvas hasta donde yo pueda. Si yo tengo toda la información codificada a través de ecuaciones o fórmulas empíricas, pues esto me da la oportunidad de yo introducir la información en una celda de Excel y en que Excel me haga los cálculos correspondientes. La gran ventaja de todo esto es que Excel tiene la herramienta de Solver. Yo puedo obligar al sistema que yo vaya aquí a codificar a través de Solver, obligar a que se me cumplan todos los balances que vaya a poner, ya sea de materia, de energía, de la ecuación de diseño. Entonces eso a mí no me debe de preocupar. Entonces en este sentido, ¿sí? No importa dónde yo empiece, o sea, no es una condición necesaria. Voy a tratar de ser lo más organizado posible. Y aquí que me tengan mucha paciencia porque yo voy a empezar a asignar valores arbitrarios. Hay información que yo no conozco y pues las voy a tener que inventar mientras para poder seguir con los cálculos. Sin embargo, yo voy a marcar esas celdas para saber que esa información arbitraria mía, información que al ser arbitraria obviamente que debe estar mal. Entonces empecemos. Vamos a empezar con los efectos. Yo tengo una caldera. No existe en mi sistema, pero la caldera me da el vapor vivo. Tengo el efecto 1, el efecto 2 y el efecto 3. ¿Qué conozco de este sistema? Conozco las presiones sin ningún problema. Por ejemplo, yo sé que la caldera trabaja a una presión de 2.2 atmósferas. Sin embargo, yo debo de trabajar en milímetros de mercurio porque las ecuaciones de Antoine están diseñadas en ese tipo de unidades. Entonces lo voy a multiplicar por 760 y esto directamente me van a dar los milímetros de mercurio. Y aquí voy a poner las unidades, ¿no? Evitar lo que hace con tojo, ¿no? Tener claridad de lo que estoy calculando. El efecto 3 sí tiene información de la presión de la cámara y lo comenta en el enunciado. Dice que el tercer efecto se encuentra a un vacío de presión absoluto de 27 milímetros de mercurio. Sin ningún problema yo puedo poner aquí los 27 milímetros de mercurio. Ojo, el efecto 1 no sé a qué presión está, ni el efecto 2. Lo que sí sé es que por la manera en que se desarrolla el proceso, ¿sí? Y la búsqueda o el deseo de que el vapor que va en la calandria siempre esté más caliente que la cámara de líquido que se está evaporando, pues miren, la regla me dice que la presión P1 debe ser mayor que P2 y P2 que P3. Esa es la regla y obviamente P1 por debajo de la presión del vapor que suministro. Si yo rompiera esta regla para este tipo de arreglo, ¿qué ocurriría? Tendría delta T invertido. Tendría sistemas donde el líquido evaporando estaría calentando el vapor de la calandria. Algo pues fuera de sentido, ¿no? Entonces, ustedes tienen que revisar su configuración, usar su lógica de cómo deben de asegurarme de que esas diferencias de temperatura siempre van a ser positivas. En este caso, para este arreglo en específico, yo puedo inventar sin ningún inconveniente que el efecto 1 está a 1000 y que el efecto 2 está a 500. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a marcar de color para saber que esta es información arbitraria, información que lo más probable es que esté errónea. Bueno, ¿qué puedo calcular con estas presiones de vapor? Miren, a estas presiones yo puedo calcular lo que yo denomino temperatura de ebullición del sistema. Ojo, es la temperatura de ebullición del agua pura. Entonces, para ello, pues voy a copiar mi ecuación de Antoine, la voy a pasar aquí, ya que la termine de redactar, voy a borrarla. Aquí está, ya la puse en este caso. ¿Qué ocupo de esta expresión? Pues la versión de abajo. Pero hay un problema. ¿Qué rango uso? No sé, de hecho me va a dar la temperatura. Entonces, como no sé qué rango utilizar, voy a tener que emplear ambos rangos. Entonces, este lo voy a llamar intento 1. ¿Sí? Le voy a poner
usando los parámetros del conjunto 1 y usando los parámetros del conjunto 2. Recuerden que yo no sé cuál es la temperatura y tengo que respetar el rango de los que están aquí. Ahorita les voy a explicar cómo lo haré. Voy a usar la misma fórmula usando la primera fila y la segunda fila. Bueno, voy a usar la primera fila. Dice que debe ser el parámetro B. Lo fijo. Entre, abro paréntesis, el parámetro A. Lo fijo. Le resto el logaritmo decimal. Este es bien importante porque log no, aquí en Excel es natural. Vean, log 10 y luego la presión en milímetros de mercurio. Cierro el log. Cierro lo que está abajo en el denominador y le resto lo que viene siendo la constante C y lo fijo también. Ahí está. Esta es la temperatura si uso la primera relación. Nada más que hay un problema aquí. Vean, estos parámetros solamente son válidos de 1 a 100 y la temperatura que me salió fueron de 123. Quiere decir que yo debería usar este sistema, ¿no? El de la derecha. Bueno, voy a calcular ahora con el segundo sistema. Vean. Voy a mover ahora las constantes hacia abajo. Ahí está. Si uso los parámetros que ahora ya sé, pues ya yo sé que ahora este cálculo va a estar más acertado. Perfecto. Esta es la temperatura usando estos parámetros y está en el rango de validez del 99 a 374. La gran pregunta es ¿cuál voy a usar? Miren, simplemente pregunto. Por ejemplo, si yo quiero usar este resultado, tiene que estar entre 1 y 100, por debajo de 100 en pocas palabras. Entonces voy a poner una condicional. ¿Es la temperatura menor que 100? Si es sí, pues me quedo con esta celda, con la E51. Si es no, me quedo con la F51. Y listo. Ya el sistema elige por mí. ¿Cuál eligió? El sistema, el resultado usando los conjuntos de los parámetros 2. Miren, sin ningún problema, yo simplemente jalo hacia abajo. Vamos a ver este. ¿Cuál eligió? 2721 es este. No eligió el 25, recuerden que el 2721 está por debajo de 100 y debe de utilizar los parámetros del conjunto 1. Este fue calculado con los parámetros del conjunto 1. Y ven, ya estamos siendo rigurosos con los cálculos y estamos utilizando Excel para evitar errores, ¿no? Aquí, bueno, ya podemos jugar con el número de decimales. A lo mejor no nos gusta tantos decimales, quizá con un decimal valga la pena. Listo, ya quedó. ¿Qué más podríamos calcular así de forma directa? Fíjense que hay datos que no conocemos. Por ejemplo, yo no conozco la fracción de soluto dentro de cada uno de los recipientes. Solamente que conozco una. Y ahorita les voy a decir cuál conozco. Voy a irme al diagrama para ubicarlos. Vean que esta es la salida del producto. Me piden que el producto esté a 40% peso. Aquí lo dice. Esta salida que está a 40% peso sale de la cámara de evaporación. Obviamente que el líquido que está aquí debe estar a la misma composición porque de ahí lo estoy drenando. Quiere decir que si este está a punto 40, este debe estar a punto 40. También sé que este debe estar menos concentrado que el otro, porque bueno, la concentración va de izquierda a derecha. Y sobre todo, yo sé que la alimentación entra al 10%, quiere decir que este primero debe estar por arriba del 10%. Y este debe estar entre el 10% y el 40%. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo proponer una fracción másica para los efectos. La caldera carece de sentido porque ahí pues no hay soluto. Pero si yo puedo hablar del efecto 1, yo sé que el efecto 1 debe estar arriba del punto 1 sin ningún problema y se me ocurre poner punto 2. Yo sé que el efecto 3, ese sí, ese debe estar a punto 4. Este es un dato que nos da el ejercicio. Esto lo voy a poner en color verde para indicar que es un dato que realmente podemos confiar en él, que es parte del ejercicio. También este 27 es un dato del ejercicio, también podemos confiar en él. Los datos que estamos inventando son este punto 2 y estaría inventando este otro dato.
yo puedo poner 0.3. Vean, otra vez los voy a marcar con amarillo porque es información pues que lo más esperado es que esté mal, pero me va a servir para poder proseguir con mis cálculos. Es decir, es un intento de lo que creo yo que debería de ser. Entonces vean, tengo dos datos que acabo de inventar y otros dos datos, y no nos debemos de preocupar. Todavía tenemos un montón de balances de matriz y energía y ecuaciones y diseños que debemos de satisfacer, así que no debe haber ningún inconveniente. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de tener esta fracción en cada recipiente? Miren, es que si nosotros lo vemos de esta perspectiva, yo podría calcular la molalidad dentro de cada recipiente, y si yo conozco la molalidad, puedo calcular el incremento en el punto de ebullición y por lo tanto tener las temperaturas de ebullición de cada efecto. Esto me va a ayudar muchísimo porque ya me va a permitir calcular la temperatura de todas las corrientes y con ello las entalpías, y esto será un gran avance para poder resolver el problema. Bueno, ahora voy a poner, me olvido de esta fórmula, ya la aplicamos, ya dio el resultado esperado. Aquí alguien, si duda si los cálculos estuvieron bien, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo sé que el agua hierve a una atmósfera que son 760 milímetros de mercurio en condiciones normales, que son 100 grados. Si yo pongo 760, es de esperar que me dé 100 grados. Aquí está, 100 y 99.8. Quiere decir que ambas correlaciones están bien. De hecho, la ecuación es muy sensible. Me hubiera dado otro resultado totalmente diferente. Olvidé comentarlo esto, siempre hay que probar con una calculadora que lo que me esté dando Excel esté bien. Vamos a la parte de la molalidad, vamos a las fórmulas, por aquí la tengo. Aquí está muy grande la fórmula, la voy a achicar un poco. No hay que perder que esto debe estar en kilogramo sobre mol, ¿no? Para que sea consistente la fórmula. Ahí está. Y lo voy a pegar. Fíjense que aquí lo que estaría observando es que no anoté la constante bulloscópica, la voy a tener que anotar en su momento. Ok, creo que se está pegando en otro lado. Aquí está, sí se pegó aquí abajo. Se pegó varias veces. Listo, una disculpa. Ahí está. Bueno, vean, ¿qué ocupo? Ocupo la fracción. Ya tengo la fracción, es lo que les había comentado. Entonces tomo esta fracción y la divido entre 1 menos la misma fracción. ¿Qué ocupo? Este resultado lo ocupo dividir entre la masa molecular, pero ojo, la masa molecular es la masa molecular del soluto y debe estar el mol sobre kilogramo. Ok, aquí tengo el soluto, la masa molecular debe estar en mol sobre kilogramo, sería esta. Vean que para la glucosa la masa molecular es de 180 gramos sobre mol, pero si yo lo llevo a kilogramos sobre mol, pues serían 0.18. Entonces esta sería la molalidad esperada. Y creo que tengo que fijar el punto 18. Ahí está, estas son las molalidades que yo obtendría. ¿Qué ocupo? Ocupo la constante bulloscópica del agua, la voy a poner aquí. Y la constante bulloscópica es 0.512, es grados centígrados o Kelvin por unidad molar. Esas son las unidades que tiene. Esta es molalidad, esto es en grados centígrados, aquí lo voy a también anotar. Esto es fracción peso-peso y esto es molar. ¿Qué ocupo ahora? Miren, ahora yo ya voy a poder obtener lo que denomino el incremento del punto de ebullición.
Ahí está. ¿Cómo calculo este incremento? Bueno, este incremento lo voy a calcular de la siguiente manera. Va a ser la molaridad que obtuve por la constante ebullioscópica que tengo aquí. La fijo porque este dato se repite para todos los lados. Y aquí son mis incrementos de temperatura. Bueno, ¿de qué me sirve ahora tener el incremento de punto de ebullición? Bueno, lo que ahora yo puedo hacer es calcular la temperatura de ebullición de la mezcla, es decir, de agua con glucosa. ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula usando la temperatura de ebullición del agua pura más el incremento por haberle agregado soluto. Y esto que están viendo aquí corresponde a las temperaturas de ebullición de cada una de las cámaras. Por cierto, esto que ven aquí serían los grados de sobrecalentamiento de los vapores que saldrían de cada efecto, ¿no? Tiene el mismo significado por la forma en que está definida esta cantidad. Me voy a las fórmulas, vean. Esta es la temperatura, está mal aquí debería ser una B. Esta es la temperatura de ebullición normal y esta es de la mezcla. Y vamos a ver, aquí está la ebullición normal y la de la salida, que es efectivamente la de la mezcla del evaporador. Entonces no hay que perder de vista que esta diferencia ya la tenemos a través de este delta. ¿Listo? Ya hemos progresado un montón. Bueno, ¿qué más podríamos calcular dentro de nuestro sistema? Pues miren, yo soy la idea que primero trabajemos la parte de los balances de materia. Creo que es más elemental. Y yo voy a hacer lo siguiente. Voy aquí a poner cada una de las corrientes con su respectivo nombre. Y sé que hay una corriente F1, una corriente S1, una E1, una E minúscula 1. También sé que hay una corriente W. Y luego la F2, la S2, la E2, la E2, luego la F3, S3, E3 y no hay E minúscula 3, no es de mi interés. A lo mejor sería interesante calcular cuánto calor requiere el condensador, la voy a poner, pero no es necesaria. Bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí yo voy a poner el flujo que hay en cada una de ellas. Y aquí yo voy a calcular la entalpía específica de dicha corriente. Y el producto de estas dos va a ser el flujo entálpico, que por cierto no lo he calculado todavía. De hecho estoy lejos de calcularlo. Pero lo que sí puedo poner son los flujos. Por ejemplo, yo sé que el flujo neto del sistema, según el enunciado, me habla de 15.000 kilogramos por hora de solución acuosa. Perfecto. Aquí le puedo poner 15.000. Y aquí pues podría ser interesante poner las unidades, que son kilogramos por hora. Otro dato sumamente importante que no anoté aquí son las fracciones, ¿verdad? Entonces aquí iría la fracción peso. ¿Qué fracción peso tiene este sistema? Bueno, miren, este tiene el 0.1. ¿Ok? Este es el contenido de glucosa que lleva esta corriente. De lo que yo sí sé es que yo quiero que la corriente S3 tenga una composición de 0.4. Eso sí lo sé. ¿Qué otra cosa sé? Yo sé que lo que viene siendo la alimentación F2 es idéntica a la salida S1. Por la manera en que etiqueté el diagrama. Vean, F2, S1. Aquí está, vean, es idéntico. F3, S2. También puedo hacer lo mismo y estaría disminuyendo el número de cálculos. Listo. Y sería todo, ¿eh? Bueno, yo voy a ir formando las celdas conforme yo lo voy ocupando. Lo que sí sé también es que yo aquí puedo crear un balance de materia del puro sólido a través de las corrientes. A ustedes en balance les enseñaron un concepto que se llama elemento de enlace. ¿Qué es un elemento de enlace? Miren, un elemento de enlace es cuando uno de los componentes solamente se mueve a través de una corriente a través de todas las unidades. Por ejemplo, aquí la glucosa. La glucosa va en esta corriente, entra aquí y solamente sale
por esta corriente de abajo. Toda la glucosa que existe, que entró, está en esta salida. Entra al siguiente recipiente y toda la glucosa sale por aquí. Esta glucosa es idéntica a la que entró. Entra aquí y sale por acá. Quiere decir que el elemento de enlace es la glucosa. Y si yo hiciera un balance de glucosa, yo lo que tendría que hacer escribir es F1 por XF1, que es la glucosa que entra, debe ser igual a la glucosa que sale por S1, y también tiene que ser la que sale en el efecto 2, y también tiene que ser igual a la que sale en el efecto 3. Este es el concepto de elemento de enlace en balance de materia. De nueva cuenta, cuando multiplico los flujos totales por la fracción de glucosa, vean, toda la glucosa que entró en el efecto 1 es la misma que sale en el efecto 1, la misma que sale en el efecto 2, la misma que sale en el efecto 3. ¿Para qué ocupo esto? Fíjense que yo ya conozco las fracciones de los efectos. ¿Por qué las conozco? Porque las conozco al tanteo. Yo las propuse arriba en mi hoja de cálculo y teniendo esta información yo sería capaz ya de evaluar cada uno de estos valores S1, S2 y S3. Entonces lo voy a pegar aquí. Se ha pegado aquí abajo. Está. Y bueno, como les comentaba, antes de proceder a hacer este balance, yo voy a llenar con mi tablita esta que tengo aquí. Por ejemplo, la salida de 1, pues es la fracción que hay en el efecto 1. Que por cierto, la alimentación F2 está a la misma fracción. Mientras que la salida del 2, yo lo propuse a punto 3. Que por cierto, la F3 está a la misma composición que S2, es la misma corriente. Y este S3 es tomado de acá. Listo. Tengo todas las fracciones. Fíjense, he tomado las fracciones. Esta es real, estas son supuestas y ya las tengo aquí. La alimentación, la primera salida. La segunda alimentación, que es igual a la primera salida. La segunda salida. Y la tercera alimentación, que es igual a la segunda salida. Y la cuarta salida. Vean, son idénticas. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, miren, de aquí yo puedo hacer un balance como si fuera una regla de 3. Este por este entre este. Sería este, lo fijo. Por este, lo fijo y lo divido entre la celda E58. Listo. Ya sé cuánto sale por el fondo del efecto 1. Esta es la solución concentrada del efecto 1. Ok, voy a copiar este mismo resultado, lo voy a pasar aquí. Ahí está, vean. Usé los valores base, la glucosa que entra en el efecto 1 es la misma que sale en el efecto 2. Y no se diga del efecto 3. Debe ser la misma. Estaría despejando cada una de estas fracciones. Y ahí está. Perfecto. He aplicado este balance. Bueno, ¿qué más yo puedo calcular? Olvidémonos del vapor. Yo lo que sí sé es que para cada efecto pasa lo siguiente. Si yo hago un balance de materia, me olvido de esta agua porque esta entrada es igual a esta salida, me enfocaría al resto. Yo sé que todo lo que entra es F1 y todo lo que sale por abajo, que es la solución concentrada, más el vapor que removí, que he llamado E1. ¿Qué quiere decir? Que a través de este balance yo podría conocer el vapor generado en cada uno de los efectos. Esta ya no las ocupo. Ahí está. Este balance ahora lo ocupo yo. No como lo escribí. Yo lo que sí sé es que E1 es la diferencia entre F1 menos S1. Ese es el agua que yo tengo que evaporar. Igual acá,
lo que se alimenta en el efecto 2, le saco la parte del líquido concentrado de su parte inferior. Igual acá, lo que alimento en el efecto 3, le resto la solución concentrada que sale en la parte de agua. Es la única manera de que yo puedo ir del 10 al 20%, del 20 al 30 y del 30 al 40. Son las cantidades de agua que yo tendría que remover. Ahora, aquí me gustaría aclarar que este número es igual a este, simplemente que ya es agua condensada. Este también es igual a este vapor sobrecalentado. Los flujos son iguales. Listo. Ya tenemos los balances de materia realizados de manera satisfactoria. Ojo, tan mal calculado porque inventamos algunos datos. Sin embargo, ciertos balances de energía se tienen que cumplir, así como en la parte del balance de energía como la ecuación de diseño. Y ahí no debemos de perder el enfoque de lo que tenemos que hacer. ¿Qué ocupo yo? Ahora ocupo las entalpías. Esto ya no lo ocupo, lo voy a quitar de aquí. Y bueno, ¿qué ocupo yo de mis sistemas? Por ejemplo, yo ocupo el CP de las mezclas. Y voy a partir ahorita con lo que vienen siendo los flujos líquidos, que digamos que es la parte más sencilla. Voy a irme a mi diagrama. Aquí está. Y lo voy a copiar aquí. Está listo. ¿Cómo calculo el CP de la mezcla de cada corriente? Pues no en todos hay CP de mezcla. Sí existe en F1, porque yo sé que ocupo la fracción de soluto. Y esto lo ocupo multiplicar por el CP de soluto, que en este caso es el de la glucosa. Me voy a inclinar por kilojoule sobre kilogramo. Voy a irme por esta. Esto lo voy a fijar. ¿Qué más ocupo? Ocupo ahora la fracción de agua, que es 1, recuerden que es binaria esta mezcla, menos la otra fracción. Ahora ocupo el CP del agua, pero el CP de agua, vean que lo había elegido en kilojoule sobre kilogramo. Me voy al CP del agua líquida, vean las unidades, bueno, Kelvin y grado centígrado aquí es equivalente porque son deltas, vean, elijo esta. Ahora sí, tengo un CP promedio. Bueno, lo mismo tengo que aplicar en el resto de los cálculos. Aquí solamente me faltó fijar el CP del agua. ¿Dónde aplica esta fórmula? Esta fórmula aplica donde haya fracciones. Aplica aquí, aquí, aquí también. Y creo que también aplica aquí. Listo. Vean que conforme se concentra más, el CP disminuye porque se va acercando al CP de la glucosa. Bueno, ya tengo estos CP. Todos los demás flujos son flujos de componentes puros, específicamente agua. Bueno, borro el CP. Ahora vamos con el cálculo de la entalpía. Miren, yo ocupo aplicar este balance, pero no lo ocupo aplicar tal como lo están viendo aquí. Déjenme ver dónde quedó. Voy a copiar los dos. Por ejemplo, si yo lo quiero para líquido, yo lo único que tengo que hacer es esto. Ok, quedó medio feo. Se distorsiona cuando lo copio en Excel. Y esto se arregla pegándolo en Word y revolviéndolo. Ok. Tengo quedado por acá escondido. Aquí quedó. Bueno, mucha pérdida de tiempo en andar batallando con el Excel. Fíjense lo que yo tengo. Yo tengo que elegir para mi sistema valores de referencia, una temperatura de referencia y una entalpía de referencia. Aquí lo más sano es decir que tanto para la glucosa como para el agua 0 grados centígrados de la referencia y que la entalpía de referencia en ese punto pues vale 0. Entonces lo único que tendría que hacer es multiplicar el CP de la mezcla
por la temperatura a la cual está esa corriente. ¿Ok? Es todo lo que ocuparía yo. Entonces yo ahora ocupo las temperaturas de las corrientes para poder sacar el flujo entálpico de cada una de ellas. Entonces aquí voy a poner la temperatura. Por ejemplo, la corriente F1, ¿a qué temperatura está? Bueno, el enunciado dice que el sistema entra a 25 grados. Ese es fácil, es un dato que me están entregando. Incluso lo puedo poner en verde. Lo puedo poner en verde aquí sin ningún problema. Y listo, porque es un dato de entrada del problema mismo. Voy a quitar este problema de las que siempre esté presente, porque de todas maneras no alcanzo a ver toda la hoja. Bueno, ¿a qué temperatura está S1? Miren, S1 proviene del efecto 1 y está a la temperatura de dicho efecto. Es decir, a la temperatura de la mezcla del recipiente, y el recipiente está a 108.5. F2 pues sí es lo mismo que S1, es la misma corriente con diferente etiqueta. S2 proviene del efecto 2, que está aquí. Esta es la temperatura a la que está hirviendo la mezcla, y a esa temperatura sale el líquido. Y pues sabemos que esta temperatura de F3 es la misma corriente que la anterior. Perfecto. Y nos falta una última corriente que vendría siendo esta corriente. ¿Sí? Es la salida del efecto 3. Y bueno, esa sería la información de cada una de las corrientes. Vean, ahora sí ya podemos calcular el flujo entálpico de las corrientes que les mencioné. Sería 0, entalpía de referencia, el Cp de la mezcla, que multiplicaría por la temperatura a la que está la mezcla menos la temperatura de referencia que dijimos que vale 0. Fíjense que le pongo 0 para que quede claro, ¿sí?, que efectivamente estamos trabajando con esas referencias, ¿no? Aquí le quito decimales, aquí le voy a poner H y H, y vamos a decir que estas tienen unidades de kilojoule por kilogramo, ¿sí? Porque son las específicas. Aquí estaría mal. Esta entra, bueno, la vamos a llamar flujo entálpico. Aquí estaría yo calculando la entalpía específica de la corriente F1. Todavía me faltan los flujos entálpicos, ¿no? Lo voy a borrar. Ahí está. Ahora yo quisiera calcular la entalpía específica de la corriente S1. ¿Qué hago? Simplemente arrastro y ahí está, es este producto. Vean que estoy usando esta fórmula, ¿no? Una fórmula muy sencillita. En esta fórmula hemos considerado que el Cp es constante. Y estos Cp les recuerdo que son los Cp del agua líquida y el Cp de la glucosa. Vean las unidades kilojoule sobre kilogramo. Entonces esperar que tenga solamente kilojoule sobre kilogramo. Y bueno, hago lo mismo. Copio aquí. Y también copio acá. Perfecto. Bueno, esta es la entalpía específica de las corrientes líquidas. ¿Sí? También tengo más corrientes líquidas que me gustaría de una vez calcularlas. Por ejemplo, otra corriente líquida que yo tengo es E1, E2 y E3. ¿Por qué son líquidas? Porque son líquidos condensados. Entonces aquí el único detalle es que pues hay cero soluto. Vean lo interesante de automatizar todo. Si yo arrastro esto hacia arriba, pues me aparece el Cp del agua. ¿Qué ocupo yo ahora? Ocupo la temperatura. ¿A qué temperatura sale esta agua? Vamos viendo el diagrama para que nos quede claro. Este E1 proviene de este vapor. Este es un vapor sobrecalentado, ¿sí?, que está en una entalpía H. Y este vapor, obviamente, que no está a la temperatura de ebullición.
está la temperatura del agua líquida, es decir, sin ese incremento en el punto de ebullición. Quiere decir que debo de buscar la temperatura a la cual ebulle agua pura en el recipiente o efecto 1. Fíjense que lo tengo. Me voy al efecto 1. Si no hubiera glucosa, a esta temperatura herviría. ¿Listo? ¿Ya quedó? Esta es la temperatura a la cual va a condensar, ¿sí?, la corriente E1 después de salir de la calandria, ¿no? Aquí estamos considerando que le hemos quitado todo el calor al vapor. Y bueno, dicho esto, se vuelve relativamente sencillo, la misma definición, y aquí está la entalpía. Aquí va a pasar lo mismo, aquí hay 0, simplemente lo subimos, y esta es la temperatura, fíjense muy bien, me voy al diagrama, es E2. Este E2 que tengo aquí proviene de acá, es un vapor sobrecalentado de la cámara 2. Pero sabemos que este sobrecalentamiento es debido al puro incremento en el punto de ebullición. Entonces a esta temperatura le tendría que restar el incremento del punto de ebullición. En pocas palabras sería la temperatura a la cual el agua pura hierve en la cámara 2. Ese dato también lo tenemos. Sabemos que el agua pura en la cámara 2 hierve a 88.7 y sabemos que tiene 1.21 de sobrecalentamiento. Ya quedó. Entonces esta sería la temperatura de dicho vapor que viene de acá arriba. Y el cálculo sería de esta manera. Vean que este dato no lo ocupamos, pero lo podemos calcular para saber cuánto calor tiene que remover el condensador. Y podemos hacer lo siguiente. Aquí también pongo estos valores acá. Les recuerdo, este dato no se requiere para nada. Pero este sería el agua que saldría del condensador. ¿Sí? Del último efecto, por cierto. Ahí está. Ok, ya casi nos acercamos a todas las entalpías. Teniendo todas esas entalpías, pues el flujo entálpico es muy elemental. Es el flujo en kilogramos por la entalpía específica, que la podría poner en este lado. De hecho aquí quizá lo más correcto es ponerlo aquí. Bueno, vamos con la parte más difícil. Estos vapores. Fíjense que ya no ocupamos esta fórmula. Ahora yo ocupo la entalpía de los vapores. Y vean que la entalpía de los vapores obedece toda esta fórmula. Por ejemplo, la entalpía E1 mayúscula sería esta. Ok. Bueno, sí, fíjense que vamos a hacer lo siguiente. Esta entalpía, esta y esta son idénticas. Bueno, casi idénticas. Porque tienen el mismo comportamiento, miren. Tiene esta parte, esta parte. ¿Qué le falta a la entalpía del vapor vivo? Le falta el lambda y le falta el incremento debido a lo que llamamos sobrecalentamiento. Y el incremento ya lo conocemos. El incremento es este delta V. Entonces, si esto lo multiplico por el Cp del vapor que tengo acá arriba, obtendría este término. ¿Qué me faltaría? Me faltaría el lambda. Lo voy a poner aquí. Es más, aquí le voy a poner delta H de recalentamiento. ¿Sí? ¿Dónde hay recalentamiento? Bueno, hay recalentamiento en E1, vean, aquí hay recalentamiento. ¿Cuánto recalentamiento hay en E1? Pues esta cantidad. 0.71 está recalentado. Entonces me voy a ir aquí al recalentamiento, me voy a ir a los 0.71 y lo voy a multiplicar por el Cp del vapor. Vean que, como les comento, este es el recalentamiento porque es la temperatura de salida menos esta cantidad. Entonces ocupo el Cp del vapor que está aquí, están las unidades adecuadas, kilojoule, kilogramo, perfecto, lo elijo y listo. Esto es lo que yo lo tendré que agregar solamente por el recalentamiento.
Vean que esta también va a ocupar, este es el H2, ok, nada más, y también esta la va a ocupar. Nada más que hay un problema en este recalentamiento. En este recalentamiento es este incremento de temperatura, el del segundo efecto, y este es el del tercer efecto. ¿Qué me falta? Me falta lambda nada más. Bueno, van a decir, ¿y dónde está el cálculo del calor sensible? Fíjense que, si somos listos, esta corriente, la entalpía de esta para llegar acá, ocupa el calor latente y el recalentamiento. Ya calculé el recalentamiento, solamente me falta el calor latente. Y lo voy a escribir. ¿Ok? A esta corriente sería esto, que llegó hasta el punto de saturación, me falta la vaporización y el recalentamiento. Y listo. Si yo pongo aquí el valor de lambda, el problema está resuelto. Igual esta. Ahí está. Igual esta. Al final sí sirvió la corriente, la otra corriente que escribimos. Sería este más M63 más este. Creo que hay un detallito ahí, la fórmula es incoherente. Está aquí también. Ok, vamos por los lambdas. ¿Cómo voy a calcular estos lambdas? Voy a usar esta fórmula, la fórmula de Watson. Por aquí debe aparecer. Aquí está. ¿Cómo se usa esta fórmula? Primero ocupo un calor base, el lambda 0. Yo ya tengo un calor base, lo tengo aquí arriba. Vean, aquí está el calor base, este lambda. Vean que está en kilojoules sobre kilogramo. Bueno, también ocupo las propiedades críticas. Voy a empezar a codificar. Primero ocupo un paréntesis, otro paréntesis y voy a poner la temperatura crítica del agua. Aquí la tengo. La fijo. ¿Qué le debo restar? La temperatura a la cual yo quiero hacer la vaporización. De hecho lo escribí mal, esto debe haber quedado acá abajo. ¿Cuál es la temperatura a la cual yo quiero que ocurra la vaporización? Pues es exactamente a este valor. Abro, otra vez pongo la temperatura crítica, lo fijo, le resto la temperatura normal de ebullición, lo fijo, cierro, en el denominador cierro todo y lo elevo a la punto 38 y lo multiplico por el calor latente estándar, que es este. Ahí está. Este sería el cálculo correcto. Obviamente que no va aquí, lo puse mal. Este debe ir aquí. Este... Okay. Lo voy a copiar. Tengo que poner aquí. Listo. Lo borro acá arriba. Perfecto. Vean. Ahora sí. Tengo la entalpía del agua saturada, le sumé el calor latente corregido, ok, vean, no es idéntico al de acá, está corregido, más el recalentamiento. ¿Qué tengo que hacer? Pues copiar, ¿no? Espero que den bien, ya copié aquí y ya copié acá, perfecto.
da toda la información. En este punto ya llegamos a una parte medular y podemos calcular el flujo entálpico. ¿Cómo calculamos el flujo entálpico? Simple. El flujo por la entalpía específica que está aquí. Así de simple. De todas las cantidades. Me falta nada más el de 1. Ok, me falta el del vapor vivo, pero sería en el mismo procedimiento, ¿no? En este caso, este no tiene recalentamiento, vean. Aquí nada más me voy a preocupar por la temperatura. Ok. No es esta temperatura. La temperatura que debo usar es la de la caldera, que son los 123.8. Ahí está. Entonces, este es el calor de vaporización. Listo. Ahora sí. Tiene 0 recalentamiento. Y bueno, aquí es un poquito más difícil, ¿no? Aquí sí lo voy a tener que poner de manera... creo que sería... Subo esto. Perfecto. En este caso también sería subir este. Ok, vean. Hasta aquí he calculado el calor sensible y lo único que me falta sería el calor latente. Ahí está. Por cierto, aquí no hay datos. Aquí estoy obligado a tener que poner un dato. Lo voy a inventar. Vale 3000. Y yo sé aquí que la fracción vale 0. Subo esto. No tiene nada de absoluto. No ocupo estos valores. Lo voy a poner. No va por tener un dato, pero realmente no entran en ninguna fórmula. Y ahora sí, ¿no? Tengo todos estos flujos de energía del proceso. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es plantear los balances de energía y tanto basado en las ecuaciones que les comenté, específicamente esta, adaptarlas y plantear estos balances de energía considerando las ecuaciones de diseño. Yo debo de obligar a que el sistema me cumpla con todo esto, ¿no? Entonces es la siguiente parte a continuar. Voy a parar el video en este punto, ¿sí? Para hacer un corte, ¿no? El video estaba ya demasiado largo. Entonces sirve que reviso toda esta información que haya estado bien calculada. Si hubiera algún error, yo se los comentaré en el siguiente video, el cambio que realizará. Vean que llevamos hasta aquí. Ya llevamos todas las entalpías y todos los flujos básicos a considerar. ¿Qué nos falta? Nos falta capturar o codificar balances de energía y los balances de la ecuación de diseño. Y bueno, todavía nos requiere hacer ciertos cálculos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que calcular los delta T de operación de cada equipo. Y vean, estos balances, les adelanto, realmente no vamos a ¿cómo se le llama? A codificarlos como vienen. Vamos a tratar de que todos los términos estén de un solo lado y que todo el balance valga 0. Esa es la idea de nuestro balance, de que nuestro balance se haga 0. Y tanto para la ecuación de diseño como para los otros sistemas. Obviamente yo voy a decir, voy a calcular el lado izquierdo y el lado derecho, y voy a obligar que el lado izquierdo de cada ecuación sea igual al lado derecho. Entonces corto aquí y verifico información y hago un nuevo video indicando la introducción de estos balances, pero sobre todo en el siguiente video voy a variar algunas de las consideraciones del problema. Por ejemplo, puedo variar quizá la temperatura de entrada, ver qué tanto afecta en mi área de transferencia, probar quizá unas 4 o 5. Total, Excel calcula todo y hacer un pequeño diagrama para que ustedes vean cómo afecta, ¿no?, la temperatura de entrada al sistema. Bueno, hasta luego, hasta el siguiente video.